exclusiva aquí en Sin Censura. Déjeme primero saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista independiente, académico universitario y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Mi querido Luis Guillermo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Un gusto saludarte a ti, también a la audiencia de Sin Censura. Un saludo especial por el trabajo que están haciendo en la cobertura de Genaro García Luna, mi querido Vicente, marcando la pauta, pero sobre todo poniendo el énfasis en lo que los demás no están viendo. Gracias, mi querido Luis Guillermo, por tus generosas palabras. Tú sigues adelante con tu espacio en YouTube. Y bueno, para la audiencia de Sin Censura, en los próximos días ya estaremos dando detalles de lo que se viene en este proyecto que creo que va a dejar la víbora chillando. Pero mientras eso llega, ¿de qué hablamos el día de hoy? Precisamente para poner el dedo en la llaga, Luis Guillermo. Fíjate que una de las grandes revelaciones que hoy escuchamos en la conferencia mañanera fue este intento de la reportera de Animal Político, esta plataforma pues de derecha que ha intentado convertirse en el medio crítico de este gobierno sin mucho éxito. Este intento de querer atrapar al presidente en una cuestión muy interesante, pero sobre todo un poquito tergiversada, el espionaje, el supuesto espionaje contra activistas y contra periodistas en el sexenio de López Obrador. Una cuestión que sin duda es importantísimo aclarar, pero que termina diluida no solo por la torpeza de la reportera de Animal Político, Nayeli, no recuerdo su apellido, y Roldán. esa, Nayeli Roldán, perdón, ella, Nayeli Roldán, no solo por su torpeza y su empecinamiento hasta absurdo de querer responsabilizar al presidente de la República de una actuación ilegal, autoritaria, excesiva en cuanto al manejo de la inteligencia necesaria, inteligencia que cualquier Estado, de cualquier nación, de cualquier parte del mundo lleva a cabo para la protección de sus territorios, sino sobre todo porque nos deja completamente sin saber exactamente de qué se trata este trabajo que evidentemente se lleva a cabo en la Secretaría de la Defensa Nacional para intervenir las telecomunicaciones en territorio mexicano. La idea de Animal Político era señalar con el dedo flamígero a López Obrador para darle esta imagen de autoritario, de dictador, de una persona que violenta los derechos humanos de sus críticos y de los activistas y periodistas. Y esto me parece hasta un poco excesivo, habida cuenta de que hay mucha evidencia, muchísima evidencia, mi querido Vicente, de que en materia de libertad de expresión, este sexenio es quizá el único oasis de libertades plenas y absolutas que ha vivido la prensa en México en el último siglo. Y me parece también un poco tonto echar a perder una gran investigación con una mala entrevista por parte de la reportera. Un periodista inteligente, mi querido Vicente, un periodista que no llevara la agenda golpeadora, sino la agenda periodística bajo la mano, hubiera pedido al presidente de la República la comparecencia en la conferencia mañanera del general secretario de la Defensa Nacional para que explicara con absoluta precisión y con datos fehacientes y oficiales cómo se lleva a cabo el proceso de intervenciones de las telecomunicaciones desde la lógica de la inteligencia militar en México. Un tema que nadie toca, pero sobre todo que nadie toca como debe ser tratado, con profesionalismo y con seriedad.
Un periodista inteligente le habría pedido al presidente de la República la posibilidad de conversar con los encargados de la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada ancestralmente de la inteligencia de Estado desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, la idea de este grupo animal político y de todo el coro que está alrededor, que ya comenzó a golpetear al presidente para victimizarse, el presidente nos ataca, ataca a la prensa libre, el presidente es un autoritario, en realidad lo que buscaban, y creo yo, lo que buscan, es crearse una imagen de periodistas, de medios asediados por el poder para acceder a recursos internacionales destinados a esa prensa que sí, verdaderamente sí, pueda estar en peligro en sus naciones. El caminito de los recursos internacionales, ya lo conoce Animal Político, mi querido Vicente, saben cómo victimizarse para obtener recursos de Open Society, esta organización de Soros que financia el periodismo en las democracias en peligro, recursos de la Ford Foundation, esta organización que financia investigaciones contra gobiernos que no empatan con el concepto de democracia de las organizaciones de derecha y de ultraderecha globales, para obtener recursos de la USAID, que como tú bien sabes, mi querido Vicente, se encarga de financiar a los opositores de gobiernos legítimamente constituidos, especialmente si esos gobiernos son progresistas de izquierda. Me parece, tengo la impresión de que Animal Político ya se le acabaron los financiamientos y está buscando nuevas formas de accederse a recursos internacionales y por eso recurre al viejo truco de la victimización. El periodista ataca a la prensa libre para llegarse recursos. Lástima, porque el tema era muy interesante y muy bueno y simplemente lo dejaron perder en su ánimo de golpear, solo golpear al presidente de la República. Y vaya situación para estos grandes, ¿no? Como les digo yo con todo el sarcasmo, los grandes periodistas de México. Hoy pasa esto con el intercambio de la corresponsal de Animal Político, Nayeli Roldán, y el presidente exhibe la falta de independencia precisamente de Animal Político, le da durísimo a Carmen Aristegui, le da durísimo a la revista Proceso, y apenas ayer en el búnker, pues quedan exhibidos Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, y si me apuras tantito, hasta Ciro Gómez Leiva, por esa relación tan amistosa. Mira que me estoy viendo muy elegante, mi querido Luis Guillermo, con el hombre que era el de todos los poderes en tiempos de Calderón, Genaro García Luna. Nosotros por fin pudimos ver el búnker de García Luna, pero ellos en su momento, como eran Joaquín, el señor Marín, los montajes, pues ellos ya habían tenido su tour de la mano de García Luna. Yo me preguntaba en mis espacios, en mis redes, mi querido Vicente, si Carlitos Loret, si Carlitititos, así chiquitito, Carlitititos Marín, si Ciro, o si Joaquinito, también chiquitito, muy, muy chiquitito, pero siempre borracho, se iban a atrever a volver al búnker donde fueron tan felices en el sexenio de Genaro García Luna. Me preguntaba si iban a hacer caso a sus viejos demonios e iban a presentarse para ver los restos, las ruinas de ese lugar faraónico donde recibieron línea, donde recibieron recursos, donde recibieron departamentos, donde recibieron toda clase de canonjías durante el sexenio de sangre y muerte del narcotraficante Genaro García Luna y su jefe, el narcopresidente Felipe Calderón. Desafortunadamente ninguno de ellos se atrevió, mi querido Vicente, y es una lástima, porque como dice la canción de Joaquín Sabina, al lugar donde has sido feliz,
no debieras tratar de volver, y ellos simplemente no lo intentaron, pero estuvieron allí ayer, mi querido Vicente, en fotografía, y pudimos comprobar lo que hemos dicho a lo largo de todos estos años, mi querido Vicente, que el poder de Genaro García Luna, el poder de Felipe Calderón, engendraron una red de complicidades que tocó a organismos civiles supuestamente dedicados a la lucha contra la inseguridad de la población, que tocó a partidos políticos como el PAN, el partido aliado del narco, que tocó a activistas de toda índole, que tocó a académicos, que tocó a políticos de todos los signos de la ideología, pero sobre todo que creó una narcoprensa encargada de construir la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, la narrativa de la guerra contra el narcotráfico, de la que fueron parte fundamental Loret, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, además de sus empresas periodísticas. Me parece que queda muy claro que este narcoperiodismo es corresponsable de las muertes, del dolor, de la sangre que vivió nuestro pueblo, nuestro queridísimo pueblo de México, y que tienen que pagar, mi querido Vicente, tienen que pagar por lo que le hicieron al país, traicionándolo a cambio de dinero, a cambio de prebendas, a cambio de someterse a la narcodirectriz de Genaro García Luna. Por cierto, no te asustes, te mandaron saludos desde el búnker, allá desde el cuartel de la Guardia Nacional, desde la Secretaría de Seguridad Pública y Atención y Protección Ciudadana. Se me acercaron y me dijeron, salúdanos a Luis Guillermo Hernández. Ya me contaron, y qué bueno, porque son sorpresas que vienen para la audiencia de Sin Censura. Pero ya que estamos con esto, ya que estás mencionando esto, mi querido Luis Guillermo, yo no alcanzo a entender cómo haya distraídos que se sigan diciendo panistas, que sigan solapando estos vínculos del PAN con García Luna y sus corruptelas. Ayer, Pablo Gómez confirma que el PAN, cuando era presidente del partido Gustavo Madero, hoy senador de la República, miembro del Grupo Plural, le dio más de 1 millón de, ya no me quedó claro si de pesos o de dólares, el monto, fíjese que es hasta irrelevante, sino que tuvo relaciones con una de las empresas de la trama corrupta de Genaro García Luna, sí, el Partido Acción Nacional. Y en estos momentos en que desde el panismo dicen, es que ni siquiera estaba afiliado al PAN, Genaro García Luna, en lo que me parece vomitivo, en momentos en que aparece Margarita Zavala en diferentes fotografías con Felipe Calderón y Genaro García Luna, y Margarita Zavala va a la Cámara de Diputados a defender la guerra contra el narcotráfico. Aparecen ridículos y ridículas, payasos y payasas, como Teresa Castel, diputada federal del PAN, que propuso que el nombre del expresidente Felipe Calderón sea inscrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. No me la chiflen que es cantada, y no crea que es meme, estoy exagerando, estoy para el pitorreo, no. Vea y escuche. Estados Unidos ha dicho que el único presidente que verdaderamente ha combatido al narcotraficante fue Felipe Calderón. Él sí debería de estar ahí con letras de oro. Hagan 1000 planas para que les quede bien grabado en la frente. De hecho, podemos decir que uno de los negocios que sí dan frutos en este gobierno es la Agencia de Empleos López Obrador García Luna. Hoy Arturo Durazo tiene a todos sus amigos en el gobierno. En fin, esta es la hipocresía de la deformación de cuarta. Por eso tenemos que venir a corregirles la plana.
con estas iniciativas, porque dejar el destino de las empresas en manos de López y Morena está siendo un suicidio para la economía mexicana. Es nuestra obligación componer el rumbo y dar certeza a las familias que dependen del comercio. No vamos a vivir como López quiere, con un par de zapatos, sin aspiraciones, rogando por un apoyo y por medicamentos. Mi querido Luis Guillermo, ayúdame a entender, si se puede, esto desde el PAN. Hay una verdadera desesperación, mi querido Vicente, en el PAN, en lo que queda del PAN, por este brutal golpazo del que difícilmente un partido político podría levantarse, la vinculación directa, específica y fehaciente, comprobable, con el narcotráfico. Y esa desesperación les está llevando a intentar por todos los medios zafarse de sus responsabilidades. El hecho de que Marco Cortés, el presidente de lo que queda de ese partido, intente deslindarse de García Luna diciendo que él no militó en ese partido, se derrumba cuando Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, comprueba con datos precisos que desde el PAN, desde la presidencia del PAN, se dirigió dinero público, millones de pesos de dinero público hacia las empresas fantasma de Genaro García Luna. Esta cuestión abre un flanco muy peligroso para el PAN, mi querido Vicente, porque se trata de blanqueo de capital, porque se trata de lavado de dinero en el mejor de los casos, cuando no, de asociación delictuosa con el crimen organizado. El expresidente del PAN, el expresidente que ya incluso dice no militar en el partido, Gustavo Madero, no puede zafarse de su responsabilidad, ya no política, ya no ideológica, mi querido Vicente, legal, jurídica, judicial, con este asunto, porque está completamente comprobado que desde su presidencia fluyeron recursos para una empresa dedicada al blanqueo de capitales, propiedad de Genaro García Luna. La cuestión aquí ya deja de ser completamente política, deja de ser completamente ideológica y se convierte en judicial. Y eso es lo que tiene aterrados a los panistas, porque saben que desde las estructuras del Partido Acción Nacional, se tejió toda una red de complicidades que tocaba prácticamente todas las áreas del gobierno federal y que tocaba prácticamente todas las áreas del partido, el partido antes llamado Acción Nacional y ahora llamado Partido Aliado del Narco. Es muy importante, mi querido Vicente, que no quitemos el dedo del renglón. El PAN tiene que presentarse ante la justicia para aclarar por qué fluyeron recursos públicos, recursos partidistas hacia empresas evidentemente vinculadas con el narcotráfico y deslindar las responsabilidades que en el caso haya. Y lo que dice la diputada mexiquense María Teresa Castel no es sino el pataleo de fieras moribundas. Mi querido Vicente, María Teresa lo sabe. Ella fue una activa militante del PAN en el Estado de México, desde donde fluían recursos frescos para todos, absolutamente todos los negocios que desde el PAN se hacían con el poder político en los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox. El famoso corredor azul del Estado de México está repleto de complicidades por el saqueo a las arcas públicas, por el enriquecimiento de sus integrantes y por el contubernio en las licitaciones amañadas, turbulentas, corruptas que se llevaron a cabo en estos sexenios. Lo que vemos, mi querido Vicente, lo que vemos es una jauría completamente asediada
por sus propios actos corruptos y por sus propios actos delictivos, que no debe zafarse, que no debe burlar la ley y que debe rendirle cuentas a las autoridades por sus delitos y por sus crímenes. Uf, durísimo, mi querido Luis Guillermo Hernández. Nada más por picar la cresta. Ya está, ya estamos a la vuelta de la esquina de iniciar el proyecto. Y a mí me emociona mucho verte sonreír, verte tan emocionado, ¿puedo decirlo, mi querido Luis Guillermo? Mira, mi querido Vicente, tenía muchos años, que no sentía en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, una emoción tan grande por empezar un proyecto periodístico. Tenía muchos años, quizá los años que llevo fuera del ecosistema mediático tradicional, que no me sentía con la sangre hirviendo por el periodismo. Y esto que siento es parte de lo que le vamos a dar a la gente con un nuevo proyecto que, mira, ya huele, ya está en el ambiente y que va a hacer que nuestras audiencias y las audiencias que siguen huyendo de los espacios tradicionales disfruten, celebren y prefieran. Vamos a construir, mi querido Vicente, vamos a construir el contrapeso mediático desde los espacios alternativos. Y poquito a poco, guarda este mensaje, como dices tú, grábenme, poquito a poco les vamos a arrebatar a los medios tradicionales, entumidos, dormidos, completamente desactualizados, a la poquita audiencia que les queda. Prepárense, perros, porque ya llegaron nuevas ideas. Ya llegó su padre, diles, Luis Guillermo, ya llegó su padre. Algo grande está viniendo, mi querido Vicente, algo grande, muy grande está llegando. Muy bien, pues mientras llega, en los próximos días ya haremos un anuncio formal. Lo que sí le puedo decir es que el querido Luis Guillermo Hernández estará sumando en forma, ya de una manera formal, de una manera, ¿cómo decirle? De lleno a la familia Sin Censura, con su sello muy particular, que a mí me da mucho gusto que se sume a estos esfuerzos. Mientras llega eso, mi querido Luis Guillermo, hay que seguir invitando a la gente, porque la gente también tiene que entender, las miles de personas que están conectadas, que nos están viendo y escuchando, tienen que entender que cada persona que se suma a tu cuenta de Twitter, que cada persona que se suscribe a tu canal de YouTube, que cada persona que llega a escucharte, a verte en tus espacios independientes, de alguna manera estarán en contacto con estos proyectos. Y por eso que no decaiga ese ánimo, al contrario, con más fuerza que nunca hay que invitar a las personas a que te lean, a que te escuchen, a que te vean, maestro. Nosotros vamos a construir, mi querido Vicente, una alianza muy parecida a la alianza de los superamigos. Tú seguirás siendo Superman, mi querido Vicente, yo seguiré siendo Batman, el caballero de la noche, pero eso no va a impedir que creemos la Liga de la Justicia para luchar contra la Legión del Mal. Y eso, precisamente eso, luchar contra la Legión del Mal, periodismo, es lo que haremos cada uno desde sus trincheras, pero también juntos en un proyecto que nos sume a todos, porque es lo que conviene, pero sobre todo es lo que nos marca la actualidad. Así que mientras eso se concreta, invito a la gente a verme en mi espacio, Luis Guillermo Hernández Sexta W, y también en mis redes sociales, Luis G. Hernán y Sexta W, mientras le mostramos el nuevo Salón de la Justicia. Eso, me gustó, Luis Guillermo, y así como Luis Guillermo, se sumará el maestro Jaime Hernández, se sumará... bien, vamos con todo. Mi querido Luis Guillermo, por lo pronto te mando un abrazo y estamos al pendiente.
Yo ya elegí Batman, ya no me lo pueden quitar. Buenas tardes. Bueno, tú Batman y yo Barman. Entendió el que entendió. Gracias, Luis Guillermo. El maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura, y quien también querido Jorge Gómez Naredo, que pacientemente ha estado esperando para entrar a este espacio libre como el viento, coordinador del periódico Regeneración, analista, colaborador de la revista Polemón y miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, gracias por aguantar, gracias por estar y gracias por cumplirle a la audiencia de Sin Censura, porque me tienes que dar tu opinión del búnker de Genaro García Luna. ¡Oh! ¡Ah, la madre! ¿Cómo se gastaron dinero, mi querido Jorge? Ayer hubo para dar y repartir, hoy también, pero ayer estuvo muy cabrona la mañanera y muy cabrona la jornada de tour, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, querido Vicente, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los que hacen posible Sin Censura y al auditorio. Pues sí, yo ayer no tuve la oportunidad de estar ahí en la conferencia de prensa. Vi que estuviste, vi que estuvieron ahí varios colegas, y solamente tengo pues las imágenes, lo que platicaron, y es verdaderamente impactante, ¿no? Estos túneles que se vieron, ¿no? Que se construyeron, el dinero que se gastó, y también es impactante porque es todo paradójico, ¿no? Es decir, este búnker supuestamente era para lograr que el gobierno de México, que el gobierno de Felipe Calderón, pues persiguiera a los narcotraficantes, que el gobierno de Felipe Calderón capturara a partir de elementos de inteligencia y de estar en esta zona, en este búnker. Pero lo que resulta completamente paradójico es que tenían pactos con el crimen organizado, tanto Genaro García Luna, pues, y Felipe Calderón vía Genaro García Luna. Entonces, al final era un show que fue, pues, apoyado, justificado, incluso enarbolado por la prensa, que en ese momento, la prensa tradicional. Las imágenes que se mostraron ayer, que estuvieron circulando, de Carlos Loret de Mola, junto con Genaro García Luna, muy sonrientes, ¿no? Caminando los dos, de Genaro García Luna con Joaquín López Dóriga, también saludándose, de Felipe Calderón con Genaro García Luna, pues eso nos indica cómo había esta alianza de facto entre Genaro García Luna, Felipe Calderón y los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación que hoy se sienten indignados con las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador, indignados porque López Obrador menciona a los medios de comunicación y constantemente dicen que los ataques del presidente a la prensa libre, que los ataques de Andrés Manuel López Obrador a los comunicadores críticos del sistema. Basta leer pues el timeline, por ejemplo, de Loret de Mola, o de Jorge Ramos, que ya mencionaban aquí, o del propio Carlos Loret de Mola, y de muchísimos otros, ¿no? Entonces sí es esta cuestión de cómo los 6 años de Calderón fueron no solamente un show, ¿no? Muy al estilo Genaro García Luna, que le gustaba, ¿no? Hacer show, tan es así que hasta una serie de televisión produjo, pero sí como fue un engaño completo. Es decir, esta guerra contra el narco, que fue muchísimo dinero invertido, mal invertido, que fue muchísima sangre, que fue muchísimo sufrimiento de cientos de familias, que sigue siendo y que sigue impactando, porque una guerra no se termina así por arte de magia, sino que hay procesos, ¿no? De la pacificación. Y todo fue un show, todo fue una puesta en escena, porque en realidad existían estos vínculos entre el gobierno de Felipe Calderón y el crimen organizado, ¿no? Entonces, sí es muy impactante porque este búnker, lo que sucedió ahí, pues es el vivo retrato de lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, que fue un engaño
Pero además de un engaño, y eso da muchísimo coraje, de un personaje que no ganó las elecciones de forma legal, que llegó a partir de un fraude electoral. Y pues sí, o sea, es esa parte. Y Felipe Calderón es un delincuente que está ahorita en España, pero es uno de los personajes que más daño le ha hecho a este país. Y esperemos, yo creo que para muchos sería muy lindo y sería un acto de completa justicia que alguna vez este señor pise la cárcel. Qué bueno que no logró su partido político, porque eso sería también muy indigno, ¿no? Un narcopartido prácticamente, pero sí es un tipo que no tiene ni decencia, que no tiene ética, y que todavía se atreve, ¿no? En Twitter a decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer y qué está mal y qué no está mal, ¿no? Pero sí, el fin, al final, ¿no? El búnker, pues sí, significa eso, ¿no? Es decir, el show que Felipe Calderón y Genaro García Luna montaron para supuestamente luchar contra el narco, cuando en realidad, pues, defendían a uno de estos grupos de la delincuencia organizada. Fíjate que ayer me preguntaba un colega, no me acuerdo ahorita quién, creo que fue César Huerta, precisamente, director de la revista Polemón, el querido César, mi querido Jorge, ¿qué significaba para mí o el papel que había jugado este búnker? Y precisamente le decía, el de la máscara, el del parapeto, el de la faramalla, para que cuando vinieran ahí, precisamente los funcionarios extranjeros, las contrapartes estadounidenses o las figuras nacionales, las figuras mexicanas, pues se llevaran la impresión de que, wow, García Luna está muy cabrón, ¿no? Y que nunca tal vez sospecharan o que desecharan en su mente las versiones de que García Luna estaba haciendo lo que hoy sabemos que estaba haciendo y por lo que fue declarado culpable en la Corte del Distrito Este de Nueva York, mi querido Jorge. Sí, indudablemente era esta fachada, ¿no? Que se hacía. Y también es esta lógica, ¿no? De impresión de los, así como, no sé si es el término que le llaman los vendepiñas, ¿no? O sea, que ponen ahí un búnker muy moderno con computadoras, donde hay unos túneles enormes y que parecería que ahí se cocina, ¿no? Toda la lucha contra el crimen organizado. Pero al final, pues era este engaño, era esta fachada. Es imposible que Felipe Calderón no supiera en lo que estaba metido Genaro García Luna. También es imposible que no lo supieran las agencias estadounidenses de seguridad, la propia DEA, que pues ahí vea algo raro, ¿no? Y creo que es parte de esta corrupción en la cual se está estableciendo. Y fíjate que hay una cuestión que también me parece que es muy interesante. Ellos hicieron este búnker donde se gastaron no sé cuántos millones, ¿no? Y Andrés Manuel. Más de 3,000. Más de 3,000, ¿no? Pero aparte tenían a los policías federales, a la extinta Policía Federal, a los elementos de la Policía Federal, rentando hoteles, estacionando sus autos, ¿no? En las calles, ahí donde pudiera ser. Te lo digo porque durante muchos años, a un hotel que está cerca de donde vivía, pues ahí estaba prácticamente tomado por la Policía Federal y las camionetas estaban por todos lados, no había, digamos, orden, no había, pues, no era digno para los policías hacerlo, ¿no? Y mientras, pues se construía este búnker. Pero en el caso de Andrés Manuel, ha hecho, en esta administración, pues los cuarteles de la Guardia Nacional, ¿no? Que están establecidos, que se han construido, que se han edificado en zonas estratégicas para tener y recuperar un control territorial que se había perdido y que se han hecho de forma importante, ¿no? O sea, con recursos, pero de forma también muy austera, ¿no? No sé cuánto era el dato de 100 o ciento y tantos cuarteles se hubieran podido hacer o han costado los cuarteles de la Guardia Nacional con lo que costó el búnker. Es decir, era completamente la fachada y además en eso todavía había corrupción porque había empresas que se beneficiaban con los recursos del propio búnker. Es decir, teníamos a un Estado completamente carcomido por la corrupción,
por las fachadas, por las mentiras, por el cinismo. Y ahora resulta así, pues un poco indignante, ¿no? Que vengan y que haya críticas a la actual administración en el sentido de que no está haciendo nada, de que antes se hacían cosas, de que antes se capturaban a los capos y ahora no se captura a nadie. O sea, es una cosa que sí molesta, ¿no? Porque es parte de este cinismo y es parte de esta fachada que tenían y pues son los propios personajes que siguen perteneciendo a esta élite política, a esta élite económica y a esta élite mediática que durante años pues beneficiaron a personajes y a grupos como los que encabezaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. Para cerrar, Jorge, el caso del PAN. Genaro García Luna no estaba ni afiliado al PAN. Bueno, ayer Pablo Gómez por fin confirma un vínculo del PAN a esta trama corrupta de Genaro García Luna. Asegura que el PAN, cuando Gustavo Madero era presidente del partido, le pagó más de $1 millón a una de las empresas de estas centrales para los movimientos corruptos de Genaro García Luna. Ahí por lo menos se necesitaría gran transparencia, que nos expliquen de qué iba la relación entre el PAN y esta empresa de Genaro García Luna, porque yo soy muy, muy mal pensado. Jorge, aquí no hay forma de que el PAN se limpie la mancha de García Luna. Y aquí hay personajes como la actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, ex primera dama de México, esposa del expresidente Felipe Calderón, que también deberían de aclarar sus vínculos con el narco Genaro García Luna, Jorge. Sí, la postura del PAN en cuanto a Genaro García Luna pues es patética. Es decir, no teníamos relación con Genaro García Luna, como si Genaro García Luna no fuera o no hubiera sido una pieza fundamental, no solamente de los gobiernos panistas, sino del propio, del propio partido político, es decir, de buena parte de todos los que estaban en los gabinetes, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón eran panistas y él era parte de este grupo, es decir, se le puede vincular perfectamente, ¿no? Esta negación que hay de que, bueno, pues es que nunca se afilió, pues es un absurdo, es esta parte de estos gobiernos, de panistas especialmente, que mienten, priistas también, ¿no? Descaradamente, ¿no? Que parecería que la gente no entiende nada, que la gente es estúpida, que la gente no comprende absolutamente nada y que le puedo mentir y no va a pasar nada, todos me lo van a creer. Pues es decir, es una falta de respeto a la inteligencia la negación que hizo Marco Cortés de Genaro García Luna. Ahora, ¿existen pues, los vínculos? Por supuesto que existen estos vínculos, por supuesto que ahora habría que investigar y el PAN debería de abrir completamente y ser completamente transparente si hubo o no hubo convenios o contratos que se hayan firmado con alguna de las firmas, de las empresas que Genaro García Luna tenía y de las que tenía también su esposa. Entonces sí me parece un cinismo terrible. Y el PAN yo creo que recibió un golpe muy fuerte con la cuestión de García Luna porque fue el hombre fuerte de los 2 sexenios, ¿no? Fue uno de los pocos funcionarios que estuvieron los 12 años del panismo en puestos muy altos, en la alta jerarquía, que primero fue, que llegó hasta secretario de Seguridad, que es el más alto puesto dentro de la seguridad de un país. Y no se pueden borrar así, no, pues es que nosotros no supimos, nosotros no teníamos. O sea, los partidos también deben de estar enterados de lo que sucede con sus funcionarios públicos, de lo que sucede con lo que está pasando en el gobierno que se supone encabezan ellos como partido político. Entonces sí me parece de un cinismo terrible. Y por supuesto, tampoco puede decir Felipe Calderón que Genaro García Luna, pues era un funcionario que puso ahí de repente, que porque le gustó su perfil, que era ingeniero y que pensó que como ingeniero, porque así lo menciona en su libro, que como ingeniero tenía como posibilidades de hacer un mejor combate al narcotráfico. O sea, esa es una tomadura de pelo. Genaro incluso, pues parecía que estaba ya vinculado al partido
que quería fundar Margarita Zavala y Felipe Calderón, y pues es una relación estrecha la que existe. Ahora, pues claro, está como apestado en todos lados, ¿no? Pues ya está declarado culpable, pero pues habría que ver hasta dónde llegó Genaro García Luna, sus empresas, y toda la corrupción que generaba él, porque había otra corrupción, pero la que generaba él, hasta qué momentos, y si el panismo fue parte, ¿no? de esta corrupción, y fue parte de este narcoestado, porque algo muy importante que dijo ayer el presidente, dijo ayer, creo que ayer o anteayer, no sé, creo que fue ayer, dice, vivimos con Felipe Calderón un narcoestado, y eso es clarísimo, y eso debe de quedar muy claro. No era un gobierno que estuviera vinculado con el crimen organizado, era un narcoestado encabezado por Felipe Calderón, y el PAN debe hacerse responsable de eso, y es una mancha que no se va a borrar nunca, y que nosotros, la gente, el pueblo, no lo debe de olvidar jamás. Muy bien, pues mi querido Jorge Gómez Naredo, hay que cerrar invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos, y vamos con todo desde esta independencia, Jorge Gómez Naredo. Pues sí, estamos en polemon.mx, ayer hicimos una cobertura, sí, César te entrevistó, te preguntó, la página polemon.mx y las redes sociales es Revista Polemón, y también en Twitter está como Revista Polemón, en Facebook y en Twitter. Y tenemos TikTok, también ahí nos pueden buscar, estamos ahí incursionando. Entonces, así estamos en todos lados. Y a mí, pues estoy como JG Naredo en Twitter, como Jorge Gómez Naredo en Facebook, y pues ahí nos podemos encontrar y podemos tener contacto. Muy bien, pues te mando un abrazo, Jorge. Muchas gracias y estamos al pendiente. Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti, a Ceci, a todos los que hacen posible Sin Censura y a toda la gente que te escucha. Claro que sí, es Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros sin censura. Proyecto es el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, fundador de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. Vaya, mi querido Ricardo, que se dejará la víbora chillando día tras día en este proyecto que se viene y del que ya daremos detalles con horarios y que, bueno, te tendrá muy ocupado, te mantendrá muy ocupado, mi querido Ricardo. Me mantendrá y me mantiene, querido Vicente, público memorioso. Estamos muy emocionados. No elegimos ser Batman, no elegimos ser Superman, como ya eligió mi querido Luis Guillermo Hernández. No. A nosotros no nos gusta DC, a nosotros nos gusta Marvel, y somos un poquito más villanos. Vamos a sacar ahí las garras de Wolverine, así que ya también elegimos personaje y vamos a darle con todo a esa oposición, porque en efecto coincido, es la gente la que está abandonando ya esos espacios vetustos, anquilosados, porque ya no le están ofreciendo nada. Les estuvieron ofreciendo antes atole con el dedo, ya no gusta, hace mucho calor para el atole con el dedo, la gente lo sabe, y estos personajes pues ya no tienen audiencia, ya nadie les cree, y estamos construyendo desde hace un rato este proyecto, y pues bueno, como bien dices, ya nada más falta el día, la hora para que arranque, ya les estaremos informando, como tú bien dices, todo, pero aquí estamos mientras tanto para seguir dándole a la víbora esta, para que chille, para que se revuelque. Oye, Ricardo, pues el que dejó la víbora chillando fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que soltó, más allá de ganchos al hígado, fulminantes trancazos para exhibir a muchos de estos personajes que, dice él, están en contra de la Cuarta Transformación y en un golpeteo constante contra él. Habló de animal político, habló de proceso y volvió a mencionar a Carmen Aristegui. Y creo que lo hace porque la propia corresponsal de Animal Político, Nayeli Roldán,
habla de que esto del supuesto espionaje en tiempos de López Obrador es una investigación conjunta, como las investigaciones conjuntas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre la Casa Gris, sobre como estas investigaciones conjuntas sobre el chocolate de los hijos del presidente, investigaciones que se han ido cayendo o desmoronando poco a poco, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, por supuesto. Aquí el presidente López Obrador ya está prácticamente en el cierre de su sexenio y ya estos personajes se dieron cuenta de que no va a bajar la guardia. Al contrario, lo veo yo más audaz, no confrontativo, sino simple y sencillamente audaz, dando la información que había prometido, información al pueblo a través de la conferencia presidencial mañanera, y ha desnudado desde hace tiempo todos estos vínculos, ha ido colocando las piezas en el mapa de la corrupción, quién es quién en las corruptelas. Ha hablado de Claudio X González, los lazos que tiene con Daniel Moreno, este director del pájaro político, del animal político, de donde proviene Nayeli. Ya hemos hablado del Media Kit, de animal político. Usted ya sabe cuál es el precio de esos periodistas, y lo sabe porque ellos le pusieron ahí con cifras. Si quiere un videíto, ya sabe cuánto le va a costar. Si quiere un videíto narrado por alguno de estos periodistas, ya sabe cuánta lanita le va a costar. Si quiere un publireportaje, también, de tal suerte que ellos mismos se han puesto el precio. Así que no se hagan, porque ya vi ahí que Daniel Moreno está desgarrándose las vestiduras en las redes sociales. Por favor, no les queda. Ellos mismos se habían ido disfrazando, disque de izquierdistas, disque de críticos del poder. Nunca lo han sido. Y no lo han sido porque hemos estado navegando en aguas procelosas y hemos desnudado a estos personajes. Y yo creo que la capitana de todo esto es Carmen Aristegui. Usted y yo habíamos pensado quizá en algún momento que Aristegui, a través de su portal, de su plataforma Aristegui Noticias, era una buena opción, pero no lo es. Nos engañó. También vendía a tole con el dedo, y hoy el presidente López Obrador la vuelve a exhibir y dice bien que sigue la misma ruta periodística de su maestro Pedro Ferriz. Vaya sopapo que le da, porque está hablando de Pedro Ferriz de Con. ¿Y por qué habla? Se preguntaba la gente en redes sociales de Pedro Ferriz de Con. Bueno, porque Carmen Aristegui hizo un negocio con Pedro Ferriz de Con. Ellos tenían la propiedad de Grupo Imagen. Antes de que fuera este Grupo Imagen, ellos tenían el Grupo Imagen, tenían el negocio ahí en las lomas de Chapultepec, ahí en Prado Sur. Para más detalles, poca cosa, humildemente estaban Carmen Aristegui, Javier Solórzano y Pedro Ferriz de Con. Ellos conformaban ese grupo, eran amiguitos de piquete de ombligo, después se pelearon un poquito y ahora parecen estar del mismo lado. Pero fíjate cómo son las cosas. Nosotros conocimos en esa época a Carmen Aristegui y conocimos aquí no voy a decir en dónde exactamente, pero aquí a unas cuantas calles vive un amigazo que trabajó en la redacción de Carmen Aristegui y de Javier Solórzano, y fui a platicar con él. Y entonces él me dijo que Carmen Aristegui siempre ha pagado una bicoca y sin embargo cobra muchísimo dinero a sus anunciantes. Ellos lo sabían. De acuerdo con esta versión que me aventé con mi cuate, que ya no trabaja con ella, Aristegui cobra millones por hacer periodismo a modo. Y sí, la dueña de la marca Aristegui Noticias Network no hace reportajes, hace negocios y lleva muchísimos años haciéndolo, aseguran sus ex colaboradores y nosotros que la tenemos perfectamente ubicada. Ahora, fíjate cómo son las cosas. Precisamente con este tema de la UNAM y la Suprema Corte de Justicia, la gente debería saber que estas dos instituciones han sido clientes preferenciales de María del Carmen Aristegui Flores. Esta mujer ha resultado ser súper chayotera. Ahora, es importante mencionar que detrás
del portal Aristegui Noticias se encuentra la empresa Sayo Servicios SADCB, propiedad de la comunicadora que actualmente tiene 59 años y cuya genealogía no la sitúa precisamente como heredera de los mexicas, ni de los toltecas, ni de los totonacas, sino que la sitúa como descendiente de españoles y de franceses. Ahora, de acuerdo con facturas obtenidas por su servidor, porque ya ve que nos gustan los datos duros, en efecto, la UNAM y la Suprema Corte de Justicia son dos de los principales clientes de Carmen Aristegui. Los servicios que Aristegui presta a la Corte y a la máxima casa de estudios de manera, digamos, más recurrente, consisten en campañas publicitarias. Ya ni siquiera se esfuerzan en esconderlo. Ahora, sorprende ver que Aristegui Noticias ha obtenido más de medio centenar de contratos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque desde hace tiempo ya habíamos hablado nosotros de Aristegui Noticias. Usted se va a acordar de eso, sin duda, pero le preguntamos a Transparencia y nos han estado llegando contratos y contratos. ¿Se acuerda que decía Carmen Aristegui que había vivido un veto de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto? Pues no es así. Nunca fue de esa manera y ya desde aquellas épocas tenía contratos con la Suprema Corte de Justicia. Contratos que, déjeme decírselo con datos duros, van de los 39,000 pesos a los 134,000 pesos. Y usted dirá que poquito. No, pero espéreme tantito. No son mensuales, ni por el periodismo, sino por banner. De tal suerte que si usted quería un banner y la Suprema Corte de Justicia quiso mucho, costaban 134,000 pesos. Todo, desde luego, por adjudicación directa. La Corte lo único que le ha pedido a Carmen es que le indiquen la posición del anuncio. Aquí ya les mandé las imágenes, a ver si nos la pone nuestro querido don David. Ahí hay órdenes de inserción que usted va a ver en su pantalla. Ahora, lo más sorprendente en todo caso, aquí está viendo una de las órdenes de inserción, es, fíjese, podemos observar que el negocio informativo de Carmen Aristegui no cobra sus anuncios de manera quincenal ni mensual, sino por día. En la UNAM, por ejemplo, le cobró 22,620 pesos a la máxima casa de estudios por mantener un banner durante 4 días. 4 días apareció el banner, le cobró 22,000 pesos por banner. En noviembre de 2017, el portal Aristegui Noticias cobró a la Suprema Corte de Justicia 125,942 pesos por colocar un banner durante 15 días. Otro ejemplo, si quiere, en diciembre de 2019 le cobró 135,000 pesos a la Corte por mantener otro banner de un miércoles a un viernes, o sea, por miércoles, por 3 días. Y esos son los contratos pequeños. Esos son los contratos pequeños porque Carmen Aristegui siempre se ha desgarrado las vestiduras, ha dicho que la han demandado, la ha perseguido el poder y no sé cuántas otras cosas. Pero no es así. Tan no es así que hay algo que la gente no se acuerda. Esto que está usted viendo en pantalla, por ejemplo. Rodolfo Suárez Aristegui, primo de María del Carmen Aristegui Flores, se desempeñó como director de obras y conservación de bienes en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Vicente Fox. ¿Cuál persecución? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que intenta hacerle creer a la audiencia todavía Carmen Aristegui? Por favor, Vicente, estos son puros cuentos. Estos personajes siempre han sido chayoteros. Estos personajes siempre han querido llevar dinero a sus arcas. Aquí están los contratos, le digo, son los contratos chiquitos, por banner, pero están los contratos millonarios. Así, si usted le busca en Transparencia por Aristegui Noticias Network, no la va a encontrar. Le doy un tip porque no somos envidiosos, porque lo que usted requiere y quiere es información dura. Entonces, búsquele por Sayo Servicios SADCB y le va a salir una marejada de cosas. Le insisto, actualmente
Dos de sus principales clientes son la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quizá por eso no nos sorprenda tanto que tenga sus analistas alineados a favor de Norma Piña y en contra de Yasmín Esquivel. O sea, algo está sonando y parece, mi querido Vicente, que suena en metálico. Bueno, pues qué fuertes las declaraciones y la información, los datos que nos dejas, mi querido Ricardo. Y bueno, antes de que te vayas, porque cómo hay temas, ¿no? ¿Cómo ha estado movidita la semana, Ricardo Sevilla? Déjame retomar algunos otros temas. Fíjate que estaba revisando aquí las reacciones a estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a Estados Unidos. Tanto han dicho que Estados Unidos nos va a dar hasta con la cubeta, tanto han dicho que desde México nos agachamos, y ahora que el presidente contesta con autoridad moral, contesta con puntualidad a las faltas de respeto de los republicanos, más de uno de estos analistas, de estos columnistas, se van a poner del lado de los republicanos. Vas a ver, mi querido Ricardo, bueno, ya lo están haciendo, solo para llevarle la contraria al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí estos personajes no solamente le quieren llevar la contraria al presidente López Obrador, que sería lo de menos, lo quieren desacreditar por completo. El presidente López Obrador ha sido frontal, tanto al interior del país con la oposición, como al exterior con esa oposición republicana que ha dicho que prácticamente está amenazando a todos los mexicanos, a las mexicanas, con emplear fuerzas invasivas para que vengan a este país, y el presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez, pero ayer de manera más precisa, más formal. Aquí nosotros no somos una colonia. De hecho, sus palabras exactas, si no mal las recuerdo, fueron: no somos ningún protectorado. No, Estados Unidos no es nuestro papá, no es nuestro tutor, así que no nos da línea ni nos dice qué hacer y qué no hacer. No, nosotros somos una nación independiente, con leyes independientes, con instituciones independientes y, lo más importante, con un pueblo pensante, libre e independiente. Así que tenemos al gobierno y al presidente que nos merecemos, por lo menos la gente que estamos de acuerdo con esa frontalidad, con esa narrativa de nada de injerencismo. El presidente López Obrador no quiere injerencia y, desde mi punto de vista, tampoco las mexicanas y los mexicanos. Por eso hace este llamado: vamos a hacer una campaña, apuntó el presidente López Obrador, informativa, simple y sencillamente informativa, muy diferente a lo que están atizando en los medios de comunicación corporativos, que son campañas de fake news. No, aquí el presidente López Obrador dijo: vamos a hacer una campaña informativa que tenga que ver con todo lo que están decidiendo los republicanos. Y de ser así, pues se va a hacer un llamado a la población a que no vote por candidatos ni candidatas republicanas que están están tratando de lesionar de esa manera a nuestro país. No, el presidente López Obrador me parece que contra los que decían, porque lo dijeron durante mucho tiempo, que era un pueblerino, que era un aldeano, como si además de todo ese tipo de descripciones fueran algo de qué avergonzarse, pues estaban diciendo que él no iba a hacer una buena política exterior, porque para ellos la buena política exterior era ser agachones, era preguntarle a Luis de la Calle, al güero Castañeda Goodman, a todos estos personajes, cómo estaba la situación, qué opinaban, qué se tenía que responder. Era lo que le preguntaba todo el tiempo Vicente Fox a Jorge Castañeda, era lo que le preguntaba Carlos Salinas de Gortari a Luis de la Calle, este personaje que además ahora está sentado todo el tiempo en la hora de opinar
con Leo Zuckerman. Para ellos esa era la buena política exterior. Decía algo el imperio, decía algo Estados Unidos y ellos lo acataban, lo ponían en práctica, y si no, manazo, y si no, venta de armas para que justamente pues asesinaran a los propios compatriotas. Imagínate nada más la locura. Entonces el presidente López Obrador está siendo muy frontal, muy arrojado, y me parece que dignamente representante de toda la nación. Mi querido Ricardo, como siempre, es un placer saludarte, y en este viernes te pido que invitemos a la audiencia de Sin Censura a que estén al pendiente del proyecto que se viene y a que se sigan sumando a tu espacio en YouTube, a tus redes sociales, que te lean, que te escuchen, que te vean, mi querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganos, estén muy al pendiente, porque ya está por salir del horno este paquetazo informativo, este proyecto que hemos ido trabajando durante meses, y que reúne a varias de las voces críticas, periodísticas, analíticas más relevantes de la prensa libre, de la prensa, diría yo, de izquierda. Así que muy atentos, ya les estaremos dando horarios, ya los estaremos invitando, ya estén ustedes en sus marcas listos para correr a degustar de este pudín informativo que tanto les va a encantar, estoy seguro. Y mientras así ocurren las cosas, síganos por favor en nuestras redes sociales, necesitamos ese empuje, ese tesón. Síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista. Síganme en Los Datos Duros, hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, es viernes literario. Síganme por favor también en Paralelo 24, donde estamos publicando artículos y reportajes de investigación, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, le duela a quien le duela. Al ratito subimos hilo sobre esto que estamos platicando de Carmen Aristegui, así que muy atentos. Si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos por aquí el próximo lunes, y mientras tanto, a seguir trabajando. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura, y a continuación se viene la mesa. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.